Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del segundo medio A y segundo medio B. Les habla su profesor de historia, Gustavo Lara. Junto con desearles que tengan un buen pasar dentro de estos difíciles momentos que vivimos a nivel país y a nivel mundial. Desearles que dentro de todo estén disfrutando a sus familias, que hayan disfrutado también las vacaciones y contarles de que hemos estado trabajando aquí en el colegio para ir mejorando este sistema que es nuevo para todos, en donde la paciencia es el principal elemento que debemos tener todos y todas para aquello. Van a tener esta semana la mitad de la asignatura para trabajar y a partir de la otra semana la otra mitad de la asignatura. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de del día lunes, 4 de abril, van a comenzar a trabajar en la asignatura dentro de todas las de historia. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la clase número 1 de la primera unidad. La unidad 1 es Crisis, Totalitarismos y Guerra. En esta clase, que corresponde a la página del texto de la 18 a la 44, tiene que ver con el periodo de entreguerras, que tiene que ver entre los años 1918 y 1939, que es el periodo que se da entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. ¿Ya? Nuestro objetivo de aprendizaje es analizar la crisis del Estado liberal considerando la Gran Depresión, sus efectos y los regímenes totalitarios. Vamos a partir esta clase con el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión, el famoso Jueves Negro. ¿Ya? Esta crisis económica de 1929 es una de las crisis económicas más grandes, es la crisis económica más grande de la historia a nivel mundial. Ya se puede comparar un poco lo que pasó en el año 73 con la crisis del petróleo, la crisis asiática del año 97 y la crisis subprime del 2008. Y bueno, dicen que también se puede comparar a la crisis por la pandemia, ¿cierto?, que ya ha arrastrado los precios del petróleo. ¿Ya? ¿Cómo se dio esta Gran Depresión? ¿Ya? Fue un día jueves, porque la bolsa de valores siempre cierra los días jueves, y el último día de esa semana de octubre revientan las acciones de la bolsa. ¿Ya? ¿Cómo se dio? Esto parte con la bonanza económica de los años 1920. Post Primera Guerra Mundial, la gente estaba muy optimista, tenía trabajo, ganaba buen dinero. Entonces hay una bonanza de la década de 1920, los locos años 20 que se conoce. ¿Ya? ¿Qué pasaba aquí? Los bancos, principalmente en Estados Unidos, tenían el crédito fácil. ¿Ya? Le daban crédito de forma rápida, ¿cierto?, a las empresas y también a las personas. ¿Ya? No solamente a las empresas, también a las personas. ¿Ya? Y estas personas y estas empresas no ocuparon estos créditos de los bancos para invertir en nuevas empresas o en producción. Muchos de estos créditos lo ocuparon también para especular. ¿Y cómo funciona la especulación? Es la compra de acciones. ¿Ya? En la bolsa de valores de Wall Street. Compran estas acciones y un día jueves de octubre de 1929, en esa semana, muchos accionistas ven que viene una crisis y venden sus acciones. ¿Ya? Se salvan. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de las empresas vio esta acción y quiso también vender sus acciones. ¿Ya? Pero cuando quisieron venderla no habían compradores o las acciones estaban muy bajas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Nadie se las compraba, por lo tanto mucha gente quebró, perdió su plata, ya muchas empresas quebraron, ¿ya? Y se dio muchas altas tasas de suicidio, sobre todo en Estados Unidos con esta Gran Depresión. Ya, como les dije, revienta un día jueves de octubre de 1929. Muchas empresas quiebran, muchos bancos quiebran, muchas personas quiebran y se suicidan. ¿Ya? ¿Qué pasó en el mundo? Pérdida de empleo,
pérdida de la producción en la industria. Ya vamos a ver más adelante y usted a través de una actividad cómo afecta esta gran crisis a Latinoamérica. ¿Ya? Y en Chile principalmente hasta esos años teníamos revienta la crisis del salitre. Ya nosotros vendíamos salitre a los demás países del mundo. Muchos países que participaron en la Primera Guerra Mundial nos compraron muchos salitres, había mucha plata. Ya acuérdense que el salitre se usa, entre otras cosas, para fabricar pólvora, ya, y de abono a la tierra. Pero después de esta crisis del 29, los países nos dejaron de comprar salitre. Y ahí es donde viene también la pérdida de empleos, ¿cierto? Y la crisis mundial, ya que yo le he mencionado que ha sido la más grande crisis económica de la historia del mundo. ¿Ya? Hubieron algunas medidas que se dieron principalmente en Estados Unidos. Entre ellas no vamos a ahondar mucho en este tema, pero una de las medidas que hizo Estados Unidos fue el llamado New Deal, donde el Estado tuvo mayor participación en la economía del país. Ya empezó a contratar a gente, empezó a dar más dinero, empezó a reactivar la economía. ¿Ya? Y a nivel mundial, una de las consecuencias de esta gran crisis fue la aparición de los regímenes totalitarios, ya principalmente en Europa. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de estos regímenes totalitarios? Estos aparecen porque cuando se da la crisis de 1929, en Europa y en Estados Unidos habían regímenes democráticos, liberales. ¿Ya? Entonces mucha gente, y aparecen estos líderes potentes y dicen, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve el sistema liberal si no nos salvó de una gran crisis económica? ¿Ya? Y mucha gente empezó a seguir a estos líderes y empezó a adquirir fuerza estos regímenes totalitarios. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de estos regímenes totalitarios? Que el poder se concentra en un líder, en una persona, y en el partido político que representa. ¿Ya? La vida privada está controlada por el Estado. ¿Ya? No hay libertades, acuérdense, ya no hay democracia en estos regímenes, no hay libertades. ¿Ya? Y el Estado controla la hora que tú tienes que entrarte, los libros que tú puedes leer, los programas que tú puedes ver, escuchar en la radio, leer en los periódicos. ¿Ya? Toda la vida controlada por el Estado. Y la otra característica que es fundamental es el uso de la fuerza, ¿ya? Porque estos regímenes totalitarios son fuertemente militares, ¿ya? Y se le hacía apología a lo militar. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, mostraban siempre marchas militares tremendas, niños vestidos de militares, donde la principal meta de los ciudadanos y de las personas es llegar a ser un militar para su nación. ¿Ya? Eso es una apología, en este caso, a lo militar. ¿Ya? Como les dije anteriormente, en el mundo hay 3 regímenes totalitarios, ¿ya? Que se dan, bueno, vamos a hablar del primero, que es el fascismo italiano. ¿Ya? Como dice su nombre, se dio en Italia y el principal líder militar fue Benito Mussolini. ¿Ya? Estos llegan al poder a través de las armas, ¿cierto? Y su principal característica es el anticomunismo. ¿Ya? Acuérdense, regímenes totalitarios donde la vida en libertad y la democracia ya no existen, y son regímenes militares, ¿ya? Y llegan al poder a través de las armas. ¿Ya? Y su principal característica en este fascismo italiano es el anticomunismo. El segundo régimen totalitario fue el nazismo, ¿ya? Que se dio en Alemania, ¿ya? Y su principal figura fue Adolf Hitler. ¿Ya? El componente principal del nazismo fue que era racista, ¿ya? Donde en este caso los alemanes eran la raza superior y todas las demás eran las razas inferiores, y principalmente los culpables de la gran crisis del año 1929 y la gran crisis que tuvo Alemania eran los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran los dueños de los bancos en aquella época y de las grandes empresas, que no ayudaron en nada a los alemanes. Por eso Hitler, cuando habla en su discurso contra los judíos, adquiere mucha popularidad por culpar a agentes externos de la gran crisis, y eso hace que tenga muchos seguidores.
Y el tercer régimen totalitario es el comunismo soviético, que se dio en la Unión Soviética, que es lo que es la actual Rusia, y su principal líder es Stalin. ¿Cómo llega al poder el comunismo soviético? A través de una revolución que se dio en octubre de 1917. ¿Ya? Es una revolución contra el régimen zarista o el régimen monárquico. Había un rey, el zar que le llaman en Rusia, y de hecho en la revolución mueren, son asesinados la familia completa del zar, ya los Romanov. Así llega el comunismo soviético al poder a través de una revolución y se mantiene en el poder hasta 1990, cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética. ¿Ya? Eso es principalmente el tema a tratar de hoy. La clase número 2 vamos a ver principalmente la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Les voy a dar algunas recomendaciones para ver ese tema. Y la actividad que ustedes van a hacer tiene que ver con el libro. ¿Ya? Dice responder la pregunta número 2 de la página 35. ¿Ya? Y la segunda actividad dice responder la pregunta 3, ¿ya? Que son las preguntas A y B de la página 46. ¿Ya? Recuerden que los libros están disponibles en bibliotecas. Si hay mucho, Javier, el encargado de biblioteca, me contó ya que habían varios estudiantes que habían venido a buscar sus textos. Si no lo han venido a buscar, manden a alguien para que lo... porque en historia lo vamos a ocupar de aquí a que termine la pandemia. Si no pueden venir a buscarlo, está la opción de ingresar a la página aprendoenlinea.cl. Ahí ustedes eligen el curso que son y les va a aparecer lenguaje, matemática y otra asignatura. Y ustedes se meten a donde dice otra asignatura y ahí les va a aparecer historia. Y ahí pueden descargar el libro en forma digital. ¿Ya? Esas son las dos opciones que tienen para poder trabajar, porque vamos a trabajar siempre con el libro. ¿Cómo van a responder estas preguntas? Ustedes las van a responder en sus cuadernos, ¿ya? Y le van a tomar una foto que sea claro, porque me llegaron varios correos donde sacaron la foto sin preocuparse de que se viera claro. Así que una foto que se vea bien, y me la envían al correo, a mi correo personal, tabolara@gmail.com. ¿Ya? Tabolara con B larga. ¿Ya? Esa actividad ustedes van a tener hasta el próximo lunes 11 de abril hasta las 6 de la tarde para enviármelo. ¿Ya? Envíenlo dentro del plazo para poder corregirlo y no se mezclen y no se pierdan con los otros correos. ¿Ya? Recuerden también meterse a la página ginfloria.cl, ¿ya? Donde ahí están los materiales de todas las asignaturas que les tocó esta semana, ya no solamente de historia. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, un mensaje afectuoso para ustedes. Espero que estén muy bien. Cuídense, cuiden también ustedes a sus familias. Tenemos altas expectativas con los cursos, con los 2 segundos medios. Tienen buena respuesta a las actividades que se han enviado, así que a no decaer con eso, a trabajar, a aprovechar el tiempo. Y un saludo también para sus apoderados, que sin ellos esto sería mucho más difícil de lo que ya es. ¿Ya? Así que tenemos la triangulación ahí que es necesario en este colegio para poder trabajar y avanzar bien en nuestro aprendizaje. Ustedes los estudiantes, sus apoderados y nosotros los profesores. ¿Ya? Eso sería, nos vemos en la próxima clase.